Al-Kindi, el primer filósofo del Islam. ¿Por qué es importante hablar de Al-Kindi? Pues simplemente porque es el primer eslabón en una larga, fructiferísima y esplendorosa cadena que aporta la filosofía occidental en las tierras orientales en la Edad Media, es decir, en tierras de árabes y de musulmanes. Pero antes de hablar de Al-Kindi con mayor particularidad, quisiera poner un contexto muy claro que es el del surgimiento precisamente de la filosofía islámica. Y para esto hay que tener en cuenta esta idea con mucha claridad. La filosofía islámica es filosofía occidental. Punto. No hay más. ¿Por qué? Precisamente porque la filosofía islámica surge como un injerto en la filosofía occidental. No podríamos pensar que los comentadores musulmanes de lengua árabe, por supuesto, porque el árabe clásico es el vehículo en el que se mueve en general la filosofía islámica, aunque no siempre, no podríamos pensar que los filósofos que comentaron las obras de Aristóteles o las obras de Platón, ya fuera en árabe en función de unas diferentes traducciones, no fueran filósofos occidentales, tanto como lo fueron los comentadores típicos de Aristóteles, como Juan Filopón, o como Simplicio, o como Alejandro de Afrodisias, etc. La filosofía islámica es filosofía occidental, no hay más. Por supuesto, con sus toques orientalizantes o con apertura a diferentes tradiciones más lejanas de la occidental, como los Vedas, o como la filosofía china, o como la filosofía persa, o como el pensamiento mágico, literalmente, de los magos persas. Claro, existen estas influencias, pero en general, como va siguiendo la filosofía que empezó a concebirse por las mentalidades clásicas de la Grecia antigua, la filosofía islámica es una filosofía occidental. De eso no debe de generarnos mayor duda. Ahora, ¿cómo funciona el surgimiento de la filosofía islámica? Pues pensémoslo así, con este mapa. En el, digamos, en la punta de el desarrollo islámico, es decir, a la mitad del siglo XI o del siglo XII, años más o años menos, el desarrollo del Islam tiene todo este mundo. Esta es una imagen del mundo islámico quizás en su mayor extensión. Por supuesto, esto puede ir cambiando. Hay partes islamizadas del mundo que no están aquí en este mapa, sino que vinieron después, como el sur de África, por ejemplo. O hay partes que ya no están directamente en el mundo islámico, como Grecia, como España, como el sur de Francia, a pesar de que tiene actualmente, por la influencia migratoria, un sentido islámico bastante importante, e incluso en otros lugares que ni siquiera están en este contexto europeo o euroasiático africano, porque también hubo musulmanes que recientemente llegaron a América. Pero bien, veamos cómo el mundo islámico se apropia, digamos, de la cultura occidental. Y poco a poco, los grandes herederos de la cultura occidental, mientras Europa, dividida en dos, la Europa oriental y la Europa occidental, están divididos en cuestiones internas, los que tienen el tiempo y los que tienen la capacidad de desarrollar toda la ciencia que se quedó, no estancada, pero sí en un tipo de stand-by o en un tipo de impasse en estas regiones de Europa, se pudo desarrollar con mayor claridad en el mundo islámico. Pensemos entonces que hay un vasto mundo en el cual se mueve la filosofía occidental, desde Persia hasta Marruecos, desde Turkmenistán hasta la Meca. Tanto en el norte como en el sur, o como en el este, o como en el oeste, hay ciertos rasgos característicos que pueden ir más o menos cambiando, pero más bien son estables. En general, el Islam, ya sea en su versión sunita o chiita, la lengua clásica árabe, el pensamiento clásico, digamos, griego, que llega a manos árabes por una intermediación cristiana, pero también la apertura a otras tradiciones que no son exactamente occidentales, como las tradiciones turcas, las tradiciones védicas, las tradiciones persas, las tradiciones judaicas. Así que es todo un contexto muy rico, muy amplio, muy largo, muy extenso, en el cual surge la filosofía islámica. Bien,
Pensemos entonces cómo va pasando en esta sucesión de filósofos o en esta sucesión de pensadores y de culturas, cómo es que llega el pensamiento occidental con particularidad, el pensamiento de Aristóteles, pero también el pensamiento de Platón, a manos insospechadas, porque yo estoy casi seguro de que Aristóteles nunca pensaría que lo iban a leer unas personas o unos lectores, por una parte, que fueran árabes, que fueran nómadas, que fueran ganaderos y sobre todo que fueran monoteístas, como lo fueron los árabes y los musulmanes, que a pesar de que no todos los musulmanes son árabes ni todos los árabes son musulmanes, hicieran acopio de esta tradición. ¿Cómo empieza o cómo es la transición o el paso del Aristóteles griego al Aristóteles árabe? Bueno, en esta región particular del mundo, en el este del Imperio Bizantino, y digamos en estas regiones donde hay influencias árabes, persas, bizantinas, judías en mucho menor medida, que es el Oriente Medio o la región del creciente fértil. Es decir, países que están ahora completamente destruidos como Siria, en este tiempo, digamos alrededor del siglo sexto, séptimo, en que todavía no ha surgido el Islam, pero surgirá evidentemente o eventualmente, se prepara el terreno para que llegue Aristóteles. ¿Y cómo llega Aristóteles? Bueno, Aristóteles, luego de, digamos, de su recepción griega propiamente, se va para tres lugares particulares. Uno es, digamos, de Atenas se va a Bizancio, es decir, la Constantinopla imperial. Después se va a ir a Roma, en el occidente, y de Roma a otros lugares diferentes, a donde lo lleven los monjes. A Lerán, ¿qué más? A Irlanda, a España, a diferentes escuelas monásticas donde después será estudiado y comprendido, aunque no con tanta popularidad, como fue el ejemplo de Normandía, de Mont Saint-Michel. Y el tercer lugar, por supuesto, por vía de Bizancio, es el Oriente, es Arabia, o más que Arabia, estos lugares dominados por los árabes musulmanes. Ya que Aristóteles, el pensamiento clásico, está en Bizancio en dos grandes bibliotecas en el poder de los bizantinos, que los bizantinos constantemente fueron o estuvieron orgullosos de su pasado clásico a pesar de que ya eran cristianos, ortodoxos, que para aquel entonces no hay una división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, son una y la misma, y a la fecha todos los católicos tienen algo de ortodoxos y todos los ortodoxos tienen algo de católicos, en diferentes sentidos. Hay dos grandes bibliotecas donde están los grandes textos de la antigüedad, que son por una parte la biblioteca imperial, al servicio del emperador y de los académicos que quisiera, del emperador bizantino, por supuesto, que es el emperador romano de Oriente, y por otra parte la biblioteca del patriarca de Constantinopla. De modo tal que los académicos, ya sea que fueran laicos o que fueran religiosos, monjes, tenían estas dos capacidades, estas dos posibilidades de ir a copiar y aprender los grandes textos, de tal modo que el Aristóteles griego se copió muy bien y se construyó muy bien en los lugares bizantinos, pero poco a poco se fue abriendo a otras tradiciones. Y varios religiosos bizantinos, ya fueran ortodoxos o ya fueran herejes, empezaron a interesarse en las obras de Aristóteles, en las obras clásicas, para entender la Sagrada Escritura, y empezaron a llevarse a Aristóteles cada vez más hacia el oriente del Imperio Bizantino. Se lo llevaron a lugares como Antioquía, como Mopsuestia, como Damasco, y empezó a cambiar Aristóteles por primera vez de una esfera griega completamente a una esfera cada vez más semítica, es decir, de lengua semítica, al arameo, al siriaco y después al árabe. ¿Por qué? Simplemente porque quien se lo estaba llevando eran personalidades que estaban entre estos dos mundos, en el mundo bizantino y entre el mundo semítico, más al norte, en esta región, donde se hablaba el arameo, el siriaco.
de tal modo que se convierte en el primer nexo que explica cómo Aristóteles llega a tierras de árabes, y se convierte el primer nexo, el de los cristianos que hablan tanto árabe, o digamos que hablan tanto lenguas semíticas como el arameo, como el siriaco, como hablan griego. Y entonces se llevan las obras de Aristóteles, las empiezan a explicar, las empiezan a usar para estas explicaciones de la Sagrada Teología, ya sea que fueran teólogos ortodoxos o teólogos herejes, y poco a poco hay una apropiación semítica de Aristóteles, hasta tal punto que las traducciones del griego al siriaco son comenzadas por cristianos nestorianos. ¿Quiénes son los cristianos nestorianos? Son un tipo de cristianos que aún sobreviven, pero que no están en el seno de la ortodoxia. Los ortodoxos los consideran separados porque siguen doctrinas que el cristianismo, digamos, de mayor tradición o de una tradición más ortodoxa consideró herética, como pensar que Cristo es dos personas en vez de una persona, entre otros problemas. Y de entre estas personalidades podemos mencionar a dos grandes, a Teodoro de Mopsuestia y a Abu Bishir Mata. Teodoro de Mopsuestia fue un obispo cristiano que empezó a traer las obras de Aristóteles a un seno cada vez más semítico, todavía sin dejar de ser griego, pero lo empezó a trasladar cada vez más al este. Y otro que trabajó, digamos, él siendo cristiano, él ya trabajó para musulmanes en Bagdad, fue Abu Bishir Mata. Abu Bishir Mata fue uno de los primeros traductores de Aristóteles del griego al siriaco, ¿sí? Para que la gente de estos lugares, de Damasco, de Siria, de Alepo, de Mosul, después de Bagdad, tuvieran acceso a Aristóteles sin que ellos tuvieran que aprender griego, porque era más fácil traducirlo del siriaco al árabe que del griego al árabe. Entonces, la primera traducción de Aristóteles a lenguas semíticas se hace en este seno, o en este ámbito. En los cristianos, tanto ortodoxos como no ortodoxos, como estos cristianos nestorianos, que se tomaron la molestia de traducir algunas obras clásicas del griego al siriaco, y el siriaco es ya una lengua semítica. De tal modo que así empieza la recepción árabe de Aristóteles. Y aquí en esta imagen tenemos una escena interesante. A nosotros nos podría parecer que son dos sabios árabes, y es más, hasta parece que son santos, porque tienen su aura, es verdad, tienen su aureola. Y eso nos haría pensar que son algún tipo de santo o son algún tipo de personalidad religiosa, cuando no, en realidad es el modo en que los árabes ven tanto a Aristóteles como a Alejandro Magno. El de la derecha es Aristóteles, se ve más viejo, la barba, y el de la izquierda es de Alejandro Magno, más joven y más, digamos, como aprendiendo. Poco a poco los árabes van asimilando, no de una manera directa, sino a través del siriaco, el modo de pensar de los clásicos, o el modo de pensar de los clásicos de Occidente, a saber, de Aristóteles, sobre todo, pero también en menor medida de Plotino, de Platón, y entonces como los textos no siempre son claros, el Aristóteles que llega a manos y a los pensamientos de los árabes es eminentemente un Aristóteles neoplatonizante o neoplatonizado, no tanto el Aristóteles original que leyeron los griegos en Constantinopla, sino que cada vez más empieza a corromper, o más que a corromper, en un texto no siempre sabemos con exactitud dónde termina Aristóteles y dónde empieza el comentador que tenía ideas neoplatónicas. Y por eso es cada vez más confuso, pero es mejor que lleguen así las obras de Aristóteles a que no lleguen en absoluto. Por eso después, en el seno del siglo XIII, habrá una capacidad de leer textos más puros, porque los académicos de las universidades occidentales en Oxford, en París, en Nápoles, van a tener acceso a los textos originales o a los textos más puros que conservaron los bizantinos, gracias a que los tradujo un amigo de Tomás de Aquino, que es William de Morbecke. Y Guillermo de Morbecke, que es también un fraile dominico y obispo además latino en Grecia, que de hecho se conserva una ciudad en su nombre, Morbecca, pues puede traer poco a poco los textos
más claros, más originales que sí se conservaron en Bizancio. Bien, pero ¿cómo es esta recepción del pensamiento clásico, en particular de Aristóteles? ¿Cómo es el contexto en el cual va a trabajar Al-Kindi como el primer filósofo eh, islámico? Bueno, es así. Empieza a haber una recepción árabe de la filosofía clásica, porque los textos de Aristóteles, que no llegaron a Occidente, es decir, de Roma hacia el Occidente, que después llegarán, sí llegaron a Oriente. Entonces hay unos textos que constantemente son trabajados en Oriente, mientras que en Occidente no se conocen. Textos como la metafísica o textos como los textos biológicos de Aristóteles, todos los libros de los animales, por ejemplo, los comenta Avicena, pero son conocidos hasta el siglo XII en Occidente. Los libros de la física, los comentadores, etcétera. Va pasando constantemente, hay un paso constante de los textos del griego al siriaco y del siriaco al árabe. Así que también hay una asunción platonista de la filosofía de Aristóteles, especialmente una asunción plotiniana y por tanto neoplatónica. Por eso confrontamos la tradición islámica, que es eminentemente una tradición monoteísta, nota, en toda la filosofía medieval en Occidente, va a haber una muy seria matriz monoteísta, porque quienes reciben los textos clásicos ya no son politeístas o ya no son personas que sigan la religión clásica, la religión de los dioses griegos, sino que son gente eminentemente monoteísta, ya sean cristianos, judíos o musulmanes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sobre todo, que el Islam sea razonable, es decir, que tratemos de entender mejor, con mayor claridad, la fe del profeta, el profeta Mahoma, por supuesto, de un modo más abierto a la razón, o de un modo que sea amigable a la razón y que podamos decir lo que entendemos por la razón o lo que hemos recibido por revelación, también lo podemos asimilar de otra manera diferente por la razón. Vale. ¿Cuál es el mejor momento en el que se da esta plenitud? Pues la Bagdad del siglo IX, es decir, del año 800, etcétera. Poco a poco, antes, digamos, de que los cristianos puedan seguir con esta asunción de los textos, va subiendo desde el sur una religión importante que es el Islam. Mahoma, en menos de una generación, conquista toda Arabia, conquista todo digamos, el norte de Arabia, las provincias orientales del Imperio Bizantino caen sin remedio alguno, y también barre con el norte de África. Y eso es muy serio, porque se acaba la cultura cristiana ahí. A la fecha se acabó la cultura cristiana ahí, aunque ya no tanto en lugares como Siria, que está a punto de acabarse la cultura cristiana, pero eso es otro problema. Y entonces están a sus puertas dos grandes imperios. El imperio persa, que está a punto de ser invadido, y el imperio bizantino, que fue invadido y fue vencido, aunque no para siempre, porque va a haber un estira y afloje constante entre los árabes y los bizantinos. Y entonces todos estos profesores de ámbito cristiano, pues de un día para otro cambian de patrones, o de un día para otro cambian de jefes militares, o simplemente de país y de contexto y de cultura política. Pero son bienvenidos por los descendientes de Mahoma en el norte. Y poco a poco van asimilándose los cristianos, por supuesto conservando su religión, pero pagando un impuesto especial al mundo islámico. Ejemplos de esto, ¿quiénes fueron? Dos grandes, Abu Bishir Mata y otro, Juan Damasceno. San Juan Damasceno, el último padre de la iglesia en el Oriente, empezó él ya a servir en la corte de los califas omeyas en Damasco, sin perder su cristianismo, o sin que fuera él, San Juan Damasceno, obligado a renegar de su cristianismo, sino que lo conservó pagando siempre un impuesto, y él era un oficial de la corte, o él tenía un alto puesto en la corte, y él es uno de los primeros cristianos en establecer un diálogo con los musulmanes, decir por qué ambas religiones son diferentes, o por qué tendrían que proponer que Cristo no es Dios, cuando el cristianismo sí lo propone, etcétera. Uno de los primeros en dialogar al respecto es Juan Damasceno. Las ciudades que va tomando el Islam, pues por supuesto, empiezan a pacificarse, empiezan a tener esta uniformidad,
ciudades como Jerusalén, ciudades como Alepo, como Damasco, pero todas ellas compiten constantemente con una ciudad nueva que es Bagdad. Y Bagdad se convierte en el centro de poder de los descendientes de Mahoma, se convierte en el centro del poder de los califas y se convierte entonces en el centro cultural y en el centro académico del mundo islámico de esta primera época. Digamos, desde el siglo VII al siglo IX, Bagdad va a ser esta sede. Bagdad se convierte entonces en el centro de estudios, porque la funda Al-Mamun. Al-Mamun es el califa de Bagdad, digamos, un poco antes de estos años, el siglo VIII, el siglo IX, y muchos intelectuales vienen de lejos, desde todos los lugares islámicos, pero también desde varios lugares cristianos, tanto para aportar como adquirir diferentes ciencias. Porque Al-Mamun, siendo un gobernante muy prudente, va a dotar de calles, de puentes, de zoológicos y sobre todo de una universidad, o de algo análogo a una universidad, a Bagdad. Y esta universidad se llama la Beit al-Hikmah. Beit al-Hikmah es la casa de la sabiduría y es un tipo de universidad. Entonces los diferentes sabios, ya sean teólogos o ya sean de otras ciencias, empiezan a considerar que Bagdad es el mejor lugar para hacer estudios. Y varios cristianos, entre ellos Abu Bishir Mata, vienen a estos lugares para enseñar y también para aprender. Y entre ellos aparecerá, por supuesto, Al-Kindi. Entre otras cosas, Bagdad se convierte en un centro de traducciones, así que estos académicos, poco a poco invitados por el califa, que después se copiará este mismo modelo pero en Europa, en Aquisgrán, cuando Carlomagno hizo algo muy semejante, el centro de traducciones empieza a trabajar con textos que ya no están directamente en griego, sino en siriaco, de modo que es más fácil trabajar con las obras de Aristóteles en siriaco para traducirlas al árabe que directamente del griego. Entonces es mejor traducir del siriaco al árabe, es más fácil porque es traducir como algo del portugués al italiano. No hay tanta diferencia, a pesar de que son lenguas diferentes. Y entonces empieza este surgimiento o este, digamos, florecimiento primero de las ciencias islámicas, ya sean las ciencias sagradas, el derecho, la teología, la poesía mística, o las ciencias, digamos, liberales, pero que no son sagradas, la medicina, la filosofía, la zoología, la botánica, la técnica, digamos, para hacer barcos, para hacer alfarería, para hacer arquitectura, para hacer matemáticas, etc. ¿Por qué? Porque poco a poco los árabes empiezan a recibir estos textos griegos y los empiezan a traducir, y los empiezan a trabajar. Pero para esto hay cuatro escuelas teológicas importantes en las cuales el Islam va a entablar por primera vez una relación con la filosofía. ¿Por qué? Porque los primeros sabios musulmanes, que son sabios religiosos, tienen este problema. Pues bueno, ¿para qué tomamos la filosofía? Es que la filosofía puede añadir alguna otra cosa al Corán y a todo lo que ya ha dicho el profeta fuera del Corán, eminentemente de donde se diga, o independientemente, perdón, de donde se diga. Y hay diferentes propuestas o hay diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen que es bueno tomar la filosofía, incluso si es un invento pagano e incluso si no es un invento que ni siquiera se hizo en árabe, pero hay otros que van a decir que no, que la filosofía no hay que tomarla en cuenta porque simplemente no ha sido revelada y qué podría decirnos algo que no viene de parte de Dios, si Dios en el Corán ya nos ha dado todo lo que hay que saber acerca del hombre, del mundo y de él. Lo que hay que hacer es ponerle atención más bien al Corán que a la filosofía misma. Hay entonces cuatro propuestas, o hay entonces cuatro maneras de pensar. Unos son la escuela Mutakalimi, otros la escuela Mutasili, otros la escuela Ash'ari y otros la escuela Hanbalita. Que vamos a ver qué significa.
¿Quiénes son los mutakalimíes? Pues bueno, el kalam, que significa pluma literalmente, es la teología islámica o la primera teología islámica en un sentido académico, digamos en un sentido de escuela. ¿Por qué? Porque lo que quieren los mutakalimíes, digamos los que tienen la pluma, los académicos, es hacer razonable las verdades de la fe. Hay que tratar de entender las verdades de la fe, lo que ha dicho el profeta, lo que han dicho los califas, lo que ha dicho el profeta fuera del Corán, y tratar de entenderlo con herramientas filosóficas, porque asumimos que el Corán es la verdad, pero que se puede explicar de una mejor manera, o lo podemos entender de una mejor manera si es que lo podemos tomar con la filosofía que ya han hecho los anteriores, que ya han hecho los paganos, y ese instrumento lo ponemos al servicio de ¿quién? Pues por supuesto del Corán, de la revelación. De tal modo que los mutakalimíes, de los cuales se va a escindir, pero en el seno de los cuales va a nacer al-Kindi, a pesar de que no es exactamente un mutakalimí, proponen que sí se pueden llevar bien, hasta cierto punto, la filosofía y la revelación, la racionalidad y la fe. Después están los mutazilíes, que se separan de esta propuesta, y son teólogos, por supuesto, más racionalistas. Itisala significa división. Son teólogos más racionalistas y hay que asumir una postura que pretenda, digamos, asumir la fe desde la razón. Fíjate bien, hay que asumirlo desde la razón. Entonces son bastante racionalistas. ¿Por qué? Porque hay que asumir que la fe va en un sentido revelado, pero que la revelación no puede hacer nada o no puede hacer mucho sin la razón natural humana. Y entonces la razón natural tiene la capacidad, digamos, de asumir lo que dice la fe, pero la razón tiene un poder mayor explicativo. Nos interesan sobre todo ciertos temas como la justicia divina, la providencia y los futuros contingentes. Es decir, si algo tiene capacidad de ser verdad o no, independientemente de si ya pasó o no. Hay que dividir también, para hacer esto más claro, el Corán en pasajes claros y en pasajes que no son claros. Otra escuela, los asharíes. Los asharíes son mucho más, digamos, matizados, son mucho más, digamos, prudentes. Y es muy interesante leer a los asharíes. Asumimos la racionalidad, sí, hombre, es verdad que tenemos racionalidad, pero no con tanto extremo como los mutazilíes. ¿Qué hay que hacer? Hay que asumir que la fe y la razón son cosas diferentes, pero que cada uno tiene su discurso y que cada uno tiene su manera de ser comprendida. Pueden entenderse mutuamente, pero con sus límites. Hay cosas de Dios que solo se pueden entender desde lo que Dios da, y hay cosas de la razón que no interesan para lo que importa nuestra relación con Dios. El mejor representante es Al-Ghazali, y Al-Ghazali es impresionante. Es el príncipe de los teólogos musulmanes, y es una mentalidad privilegiada, porque tuvo una capacidad sintética impresionante. Aunque, por supuesto, llega a tener momentos que son bastante rudos con los filósofos que son más racionalistas, como Al-Kindi o como Al-Farabi. De hecho, constantemente Al-Ghazali se pelea con Al-Farabi, que es más bien un mutazilí, y que pretende ser más racionalista. Y en algún punto Al-Ghazali escribe un libro que se llama Tahafut al-Falasifa, es decir, la destrucción de la filosofía o la destrucción de los filósofos, en el cual Al-Ghazali, de una manera, por supuesto, conservadora, pero no por eso antifilosófica, o no por completo antifilosófica, dice por qué los filósofos están mal y por qué hay que considerar que la fe es un lugar o un punto de vista privilegiado para recibir la verdad o recibir el conocimiento. Por supuesto, unos años después de Al-Ghazali, unos siglos después de Al-Ghazali, habrá quien tome esta propuesta y la refute. Y Averroes, después, en el siglo XII, escribirá la Tahafut al-Tahafut, es decir, la destrucción de la destrucción. Y entonces Averroes va a decir, no, es que sí podemos tomar ambos conocimientos. Es más, el Corán manda que conozcamos la verdad. Y el Corán manda que se hagan estudios sobre la verdad, y si el estudio de la verdad es la filosofía, entonces se puede hacer un tratado constante, o se puede hacer un tratamiento constante y respetuoso entre filosofía y
y fe, entre filosofía y revelación. Y entonces Averroes escribe, por supuesto, la destrucción de la destrucción, que los latinos le llamarán la destructionis, perdón, pero también escribirá otros tratados donde hable sobre estos mismos temas. Y ahora, queda por último la escuela más ortodoxa, o más que más ortodoxa, la escuela más ultraconservadora, que dirá que no hay que hacer en ningún sentido filosofía porque es quitarle a Dios su principalía, y es quitarle al profeta, y es quitarle a la tradición todo lo que han ganado. Y es la escuela Hanbalita, que es fundada por Ibn Hanbal, Abu Hassan Ibn Hanbal, que es uno de los teólogos más duros y más fuertes que tuvo el Islam en este primer sentido. ¿Qué hay que hacer? Hay que asumir la fe, perdón, no la paz, sino hay que asumir la fe sin directamente usar la razón. ¿Por qué? Porque recibimos la fe con la tradición y con el Corán, porque son estructuras que tienen la suficiente autoridad como para decir qué es lo que hay que hacer. Estas son las fuentes principales y todo lo demás no es conveniente porque va mermando la tradición y le quita, digamos, piensa Ibn Hanbal, su lugar a Dios y a la tradición y al profeta. Tanto así que Ibn Hanbal es tan fuerte en su asunción religiosa de esta postura que es perseguido por Al-Mamun, el gobernante. Y a Ibn Hanbal no le importa ser, digamos, ser golpeado en público o ser flagelado en público por tener este tipo de posiciones tan ultraconservadoras, sino que al revés, él se siente orgulloso de eso. Aunque por supuesto esta propuesta propicia el fundamentalismo tal vez, como de hecho lo hizo. La teología oficial de Arabia Saudita es descendiente de la teología jambalita. ¿Por qué? Porque los jambalitas, si bien se extinguieron, como escuela, dieron paso a una escuela diferente que se abrió durante el siglo XVII y siguió, que es la escuela wahabí. A la fecha, los clérigos sunitas más importantes del reino de Arabia Saudita son clérigos wahabíes y en algún sentido indirecto son descendientes de esta escuela jambalita que es muy seria y muy dura y dice todo lo que no sea el Corán o la Hadith o el Fiqh, es decir, el derecho islámico, no es adecuado y está prohibido. Como vemos que infortunadamente en el mundo islámico estos teólogos no son estudiados. Es muy triste. No, la gente de los países islámicos en Egipto, no se diga en Arabia Saudita, en los Emiratos, etcétera, muy raras veces oye hablar sobre las propias glorias de sus propios teólogos y de sus propios filósofos, de Al-Ghazali, por ejemplo, de Averroes no se diga, de Avicena mucho menos. Hay muy pocas personas, digamos, islámicas o musulmanas en estos países islámicos que se dediquen a estudiar con mayor apertura este tipo de textos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿cuál escuela prevaleció? En la mayoría de los países islámicos, sobre todo en los sunitas, la escuela jambalita. Por esto, por esta tradición sunita y su oposición la chiita, donde más bien floreció la filosofía fue en Persia, porque los persas o los musulmanes persas, que son chiitas en su mayoría, y tratan o no se tratan bien con los sunitas, fueron más amplios, fueron más abiertos, como lo fue Avicena, o como lo fue Al-Farabi, o como lo fue Al-Ghazali, que me parece que son sunitas, son chiitas, y muchos de ellos son místicos. Bueno, a todo esto entonces, ¿quién es Al-Kindi? Bueno, Al-Kindi es el primer filósofo islámico. Veamos cómo vive ya en el siglo IX, pero tiene tendencias que vienen desde el siglo VII y desde el siglo VIII. ¿Qué es lo que quiere Al-Kindi? Para esto me remito al libro de filosofía medieval de Saranyana, que es una de las mejores fuentes donde podemos ver de una manera más, digamos, más clara. Y para esto leo lo que escribe desde los orígenes de la filosofía árabe. Leo desde Mahoma. Muhammad, de la tribu Quraysh, nació en la Meca hacia el 570. Fue criado por una nodriza beduina.
Junto a ella conoció la vida nómada. Vivió su adolescencia en la Meca, casó con Jadiga, de la que tuvo al menos 4 hijas. Entre tanto experimentó su primera revelación en el monte Hira, próximo a la Meca. Pronto pudo reunir a su alrededor un reducido grupo de creyentes, entre los que se contaban su esposa, su primo Ali, Abu Bakr, uno de los comerciantes más notables de la Meca, y pocos más. Durante una década predicó con escasísimo fruto a sus conciudadanos mequeses, hasta que finalmente pudo establecer un pacto de alianza con algunos comerciantes de Yatrib, un rico oasis septentrional. En el año 622 huyó con sus fieles a Yatrib, que pasó a llamarse Medina, ciudad del profeta, por haber dado acogida a Mahoma. Esta expatriación o égira de Mahoma y sus compañeros servirá como punto de partida a los musulmanes para el cómputo de los años. 10 años más tarde moría Mahoma, habiendo conseguido ya la sumisión de la Meca y de casi toda la península arábiga. A su muerte fue elegido Abu Bakr vicario del profeta, es decir, califa, de 623 a 634, a quien sucedieron después otros 3 califas del entorno del profeta. El último de los cuales, su primo Ali, murió asesinado en el 661, y esto es una gran festividad, o digamos una gran conmemoración para los musulmanes que son chiitas. Entre tanto, las conquistas musulmanas se habían extendido hacia el norte, ocupando Damasco, y hacia el oeste, tomando Alejandría. También Asiria y Caldea habían caído en poder de las tropas árabes. El gobernador árabe de Siria, Muawiyah, de la familia mequesa de los Omeyas, antiguo rival de Mahoma, se sublevó contra el ya citado Ali, y después del asesinato de este fue elegido califa, inaugurando el imperio Omeya, de 671 a 750 de Damasco. Acusados los omeyas de tibieza religiosa por los legitimistas chiíes, es decir, los chiitas, que exigían que el poder califal volviera a la familia de Ali, tuvo lugar una sublevación, en la cual fueron derrocados los omeyas y alcanzaron el califato los abasíes, descendientes de Ibn Abbas, tío del profeta. Los abasíes de Bagdad conservaron el califato del 750 al 1258, en que fueron derrotados por los mongoles. Uno de los omeyas, Abd al-Rahman, logró salvarse el exterminio del 750 y fundó después de una larga odisea el califato de Córdoba, en 755, aunque propiamente solo asumió el título de califa uno de sus sucesores, el célebre Abd al-Rahman III, en el 929. El califato de Córdoba se mantuvo hasta el 1031, fecha en que cayó bajo el empuje de 2 grandes dinastías bereberes, primero los almorávides, surgidos del Senegal, y posteriormente los almohades, procedentes de los montes rifeños, Marruecos. En 1248, con la toma de Sevilla por Fernando III de Castilla, se agotó el periodo almohade, ya derrotado militarmente en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Es el surgimiento de la Reconquista, en que las tribus visigóticas del norte de España van empujando cada vez más al sur hasta expulsar a los musulmanes de la península. Ahora, ¿cómo son los orígenes de la filosofía árabe? La célebre escuela de Edesa, en Mesopotamia, fue creada por Sanefrén el sirio entre el 363. En ella se enseñaban ya las doctrinas de Aristóteles. En el año 489, el emperador bizantino Zenón cerró esta escuela a causa de sus tendencias nestorianas. Maestros y discípulos fieles al nestorianismo se refugiaron en Nisibin, Irán, y Chundisapur, Kurdistán, bajo los persas sasánicos, donde fueron sendos centros de filosofía y teología. Conviene subrayar que los maestros de Chundisapur eran sirios en su mayoría, o bien huyeron a Siria, donde abrieron las escuelas de Risania y Ginesrin. En el 529 el emperador Justiniano cerró la escuela de Atenas, es decir, la academia, y 7 de los últimos filósofos platónicos que en ella enseñaba se refugiaron también en el Irán y en Siria. Cuando el Islam reemplazó el cristianismo en el Próximo Oriente, los sirios fueron los principales agentes transmisores del saber griego, además de los neoplatónicos que habían huido desde Atenas, como Siriano, Procloya no, pero sí como Siriano o como Damasio, y fueron llamados a Bagdad por los abasíes cuando se constituyó esa dinastía califal. Bagdad fue fundada en el 765 y en ella se creó posteriormente la Casa de la Sabiduría, en la que acometió la importante traducción de los filósofos griegos al árabe a través del siriaco. Los árabes recibieron por este camino un Aristóteles adulterado por muchas influencias neoplatónicas, de modo que se le pudieron atribuir obras falsas como la Teología Aristotelis
resumen anónimo de las Eneadas de Plotino, y el Liber de Causis, extracto de la Elementatio Theologica de Proclo, es decir, los elementos de teología de Proclo. Estos préstamos extraños dieron lugar a una síntesis platónico-aristotélica que fue tenida como la genuina doctrina aristotélica hasta que se conocieron en Occidente los comentarios aristotélicos de Averroes, o bien Santo Tomás exigió para sus estudios una versión latina del Estagirita elaborada directamente sobre el original griego, traducción que hizo muy puramente Guillermo de Morbeke porque tenía a su disposición los textos bizantinos conservados en Constantinopla, porque él era un buen diplomático y le pasó sus traducciones a su colega Tomás. Ahora, ¿cómo es la aparición del Kalam, la primera filosofía islámica? El contacto con el cristianismo y después con la filosofía griega obligó a los musulmanes a una reflexión racional sobre numerosos problemas. De ahí surgió lo que se ha denominado la teología escolástica musulmana, comprendida genéricamente bajo el nombre de Kalam, que significa método de raciocinio o arte de discutir, porque el Kalam es la pluma. El Kalam se inició en Damasco y se desarrolló después en Bagdad y Basra. En el Kalam es preciso distinguir tres periodos, que con frecuencia se solapan. En un primer momento los teólogos se dedicaron casi exclusivamente a la casuística interpretativa, es decir, a analizar caso por caso en un sentido en que como lo universal se aplica a lo particular. Esta corriente doctrinal recibió el nombre de movimiento Mutasilí y su creador fue Wasil ibn Attah, de 700 a 749. El mutasilismo evolucionó con un uso cada vez más generalizado de la teología racional y de la filosofía. Los pensadores de este segundo momento recibieron el nombre de mutakalimíes y fueron propiamente los creadores del Kalam, de ahí su apelativo. Finalmente el mutakalismo, originó por reacción y también por llevar al límite sus propios presupuestos filosóficos la corriente Ash'ari. El mutasilismo nació en Basora a comienzos del siglo VIII. Supuso una reacción moderada frente a la lectura excesivamente literal del Corán que se practicaba en las escuelas musulmanas. En este movimiento se aprecian importantes préstamos de Orígenes, porque el origenismo estaba muy difundido por Siria y Palestina desde el siglo VI. Y también hay que recordar que Orígenes es un filósofo cristiano neoplatónico de la Alejandría del siglo III, que para eso también pueden revisar mi video en este mismo canal. Desde el siglo VI, y también se comprueba una notable influencia del Pseudo-Empédocles, corpus doctrinal constituido por un conjunto de compilaciones de sabor neoplatónico. Los mutasilíes especularon principalmente sobre cuatro temas: sobre la unidad de Dios y sobre los atributos divinos que no distinguían realmente entre sí, sobre la justicia de Dios y la libertad humana, que procuraban hacer compatibles, para lo cual negaban la intervención de Dios en la creación y el gobierno del mundo, sobre el pecado de infidelidad, señalando que no bastaba la fe con el Corán para salvarse, sino que era preciso evitar los pecados mortales, y sobre la actitud ante los enemigos e infieles, a los que habrían de convencer con buenos modos, pero sin excluir la violencia si se obstinaban en sus errores. Este movimiento dio origen a algunos temas filosóficos que reaparecerán posteriormente en los pensadores árabes más destacados. Por ejemplo, que Dios es un ser rigurosamente uno y absolutamente necesario, y que todo lo demás es estrictamente posible. Tema que constituirá desde ese momento una de las cuestiones de reflexión más importantes para el Kalam. O bien, que Dios ha querido la creación, aunque hablando con propiedad, lo único que ha creado es el acto primero universal, del cual derivan necesariamente todas las demás cosas creadas. Por consiguiente, decían antes de crear el acto primero universal, Dios no había ejercitado su voluntad divina y carecía de esa perfección, lo cual es problemático. Los mutakalimíes, por su parte, intentaron resolver las dificultades especulativas que habían planteado los mutasilíes. ¿Cómo afirmar la voluntad divina si Dios solo ha creado el acto primero universal y no interviene para nada en los acontecimientos de la creación? Había que salvar la inmutabilidad de la esencia divina en un contexto de intervenciones discontinuas de su voluntad, aparentemente exigidas por el gobierno y providencia divina. Estos temas ya no abandonarán nunca la reflexión teológico-filosófica musulmana y reaparecerán una y otra vez hasta Averroes. La solución intentada por los mutakalimíes podría resumirse brevemente en los siguientes términos. La voluntad divina, decían, no puede dejar de actuar porque en tal caso habría discontinuidad en Dios y cambios accidentales en su divina esencia. Luego es preciso que esté continuamente creando unos átomos que por sí mismos no tienen ni propiedades peculiares ni leyes propias, que la voluntad divina une y separa en el vacío.
Fueron conscientes de que tal atomismo, distinto del de Demócrito, implicaba un creacionismo discontinuo, extendido en el espacio y el tiempo, pero no lograron superar el escollo. Asimismo, su atomismo les llevó a negar la existencia de las leyes naturales, como lo hace, eh, no es Empédocles, sino que lo hace Epicuro, por supuesto, porque esta es una idea epicúrea. Eh, Asimismo, su atomismo les llevó a negar la existencia de las leyes naturales, como de alguna manera dice Epicuro, y les forzó a admitir que los sentidos no son el camino hacia la verdad, porque el valor de la percepción se reduce a cada fenómeno concreto distinto del fenómeno inmediatamente posterior. Fíjense cómo esto se adelantan bastante a Hume. El asharismo debe su nombre a su fundador, el filósofo al-Ashari, de 874 a 936. Comenzó militando en el mutazilismo y se separó de esa corriente por una discusión con su padrastro, que era el jefe de la escuela de Basora. Los asharíes afirmaban que la voluntad de Dios rige toda la creación y que dirige los actos de la voluntad humana. Afirmada la voluntad humana, o afinada, la voluntad omnímoda de Dios, y casi eliminada la libertad humana, surgía otro problema: ¿a quién atribuir la responsabilidad del mal? No pudieron resolverlo y se limitaron a soslayarlo como lo había evitado su maestro al-Ashari, afirmando que los temas de la voluntad y justicia divinas eran muy difíciles y que no era conveniente entrar en demasiadas sutilezas. Nada escapa por consiguiente a la voluntad divina, porque solo Dios es absolutamente necesario por sí mismo. Las cosas creadas no son siquiera posibles por sí y necesarias por el acto creador de Dios, como habían afirmado los neoplatónicos. Dios no solo es el ser necesario, sino también la posibilidad absoluta. Las cosas sin Dios no son necesarias ni posibles, simplemente no existen. Esta negación tajante de la mera posibilidad de las cosas creadas les forzó a rechazar el principio de causalidad. Las cosas ocurren porque Dios quiere, y si siempre ocurren de la misma manera es que Dios lo quiere siempre de la misma forma. Por consiguiente, toda la sabiduría humana se reduce a un saber solo probable. Ahora, viene el tiempo en que va a aparecer Al-Kindi. Al mismo tiempo, es el peripatetismo árabe oriental, es decir, el aristotelismo árabe oriental. Al mismo tiempo que surgía el kalam, o teología escolástica musulmana, brotaba también el aristotelismo o peripatetismo musulmán, merced a las traducciones realizadas del griego a través del siriaco. El pensamiento genuino del estagirita fue recibido por los árabes muy adulterado por influencias de carácter neoplatónico. Uno de los temas que más incidió en el desarrollo posterior del peripatetismo árabe fue el encuentro con la doctrina aristotélica sobre el entendimiento, que es lo que leímos, el libro 3 sobre el de ánima, o sobre el del alma, sobre el alma. Aristóteles había hablado de un intelecto pasivo, que puede convertirse en cualquier conocimiento, y de un intelecto agente, capaz de producir ese conocimiento. El intelecto pasivo es corruptible y solo puede conocer por medio del concurso del intelecto agente. El intelecto agente es una especie de hábitus o disposición estable, semejante a una luz que convierte en inteligible el acto de los inteligibles, en acto de los inteligibles en potencia. Está separado y es impasible, sin mezcla, sustancia en acto, absolutamente sin tiempo, inmortal y perpetua. Ahora, cronológicamente, el primer filósofo árabe aristotélico fue Al-Kindi, pensador al que se atribuyen más de 280 escritos. Vivió o debió de vivir en Bagdad y en Basora, gozando siempre de la protección de los califas abasíes. Al-Kindi creó una teodicea especialmente centrada en la negación de los atributos positivos de Dios, afirmando exclusivamente los atributos negativos que le servían para destacar la absoluta trascendencia de Dios sobre el mundo. También se inclinó por una demostración de la existencia de Dios a partir de las criaturas, como ser necesario, supremo, creador, ordenador y gobernador del universo. Asimismo, estudió ampliamente el tema peripatético del entendimiento, distinguiendo 4 entendimientos: los 2 entendimientos propiamente aristotélicos, entendimiento siempre en acto y entendimiento en potencia posible; el entendimiento que pasa de la potencia al acto, intelecto posible, cuanto es actualizado por la recepción de las formas inteligibles; y el entendimiento demostrativo, que conserva la ciencia adquirida y puede transmitirla por demostración. El entendimiento siempre en acto, inteligencia de la última esfera celeste, la que rige el mundo sublunar, produce las formas y es por consiguiente una substancia separada. El entendimiento en potencia es posible es parte del alma individual de cada hombre, pero el entendimiento siempre el acto
como lo acabo de decir, inteligencia de la última esfera es separado. Es decir, Al-Kindi, de una manera aristotelizante, porque esta parece ser la tesis de Aristóteles, que después va a seguir Averroes, dice, bueno, hay diferentes maneras de nombrar al intelecto. Y las dos, digamos, o los dos modos del intelecto es, de entre los cuatro que existen, los dos más importantes. Uno es el que es en potencia, que es el que sí tenemos nosotros cada uno, pero el intelecto en acto es diferente y lo compartimos todos, porque es un intelecto que está en una de las esferas celestes. Es un intelecto separado, es una sustancia separada y puede actualizar las formas, las puede traer de la potencia al acto, porque en él siempre están en acto. Y nosotros cuando pensamos nos conectamos con ese intelecto, que no es exactamente Dios, pero viene de Dios y tiene en sí mismo las formas con las cuales nosotros podemos pensar. Y esta es una de las maneras en que, digamos, particularmente, si hacemos caso de una antropología más bien aristotélica, se va metiendo el pensamiento aristotélico poco a poco a la historia del pensamiento árabe y después tendrá una fertilidad mucho más profunda en pensadores como Al-Farabi, Avicena o Averroes. Pero eso pasó eh, a los siglos posteriores a este primer desarrollo, en el cual Al-Kindi es uno de los personajes principales.